La mística de la feminidad. Betty Friedan. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. La obra que tiene en sus manos el lector es, sobre todo, una investigación respaldada por un abundante trabajo descriptivo, y solo como consecuencia de esto se acaba convirtiendo en un libro militante, lo que lo aproxima al otro gran clásico del siglo XX, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Friedan llama, mística de la feminidad, a esa imagen de lo, esencialmente femenino, eso de lo que hablan y a lo que se dirigen las revistas para mujeres, la publicidad y los libros de autoayuda. Es una horma moral, fabricada en esos años, en la que se pretende, como en un lecho de Procusto, hacer vivir a todas las mujeres. Precisamente el libro comienza con un capítulo titulado, El malestar que no tiene nombre. Prólogo. Creo que debí ser la primera en España en leer este libro sorprendente. Hará pronto un par de años me lo trajeron de los Estados Unidos. Era el libro del día. Además de ganar el premio Pulitzer, había armado un gran revuelo, lo que su lectura hace muy comprensible. Lo leí apasionadamente y, mira por dónde, cosas de la vida, ahora me piden acepte el temible encargo de presentar al público español la pulcra traducción de esta obra excepcional. Ese es el reto, el challenge of life, al que, en soledad responsable, cada uno debe exponerse, a menos de dimitir de su ser, de traicionarse a sí mismo. De anularse. En esto consiste toda la crítica de la mística de la feminidad, esa bonita mentira, que pretende recluir a la mujer con entera dedicación dentro del círculo hogareño, reducida así a la rutina de sus faenas invariables y a participar en el avance del mundo, no por sí misma, sino tan solo a través del marido y de los hijos. Ese es el eslabón final, el resultado postrero a que lleva el fallo de origen acaecido en la mujer. Aparte de las indisciplinadas pandillas de los beatmakers, los teddy boys norteamericanos, así como de la promiscuidad existente entre chicos y chicas en muchos casos, los primeros síntomas alarmantes de esta descomposición general se registraron en la última guerra. Este problema anónimo, levantado por este mal que tampoco tiene nombre, es el fenómeno que delata la ignorada crisis de crecimiento de un sexo entero. Los ejemplos, por desgracia, abundan y, a veces, son muy sonados. Así semeja un frenético hundimiento de la persona. La mujer otra vez ya no desea sino dejarse apresar en los estrechos e idealizados límites de la casa, del hogar, rodeada, eso sí, por el brillo relumbrante y deslumbrante de todos los modernísimos utensilios ideados por la industria norteamericana. Las mujeres renuncian a sus carreras, los matrimonios se hacen cada vez más prematuros, hasta alcanzar el nivel de los países subdesarrollados, en tanto que el número de hijos aumenta. 1950 es la época del baby boom. Prefacio. Paulatinamente, sin llegar a verlo de una forma clara durante mucho tiempo, llegué a darme cuenta de que existe algo equivocado en la manera en que las mujeres norteamericanas intentan vivir hoy día sus vidas. Percibí esto primeramente como interrogación que me hacía a mí misma, como esposa y madre de 3 niños y luego valiéndome de mis facultades y de mi información, que me habían llevado a trabajar fuera de casa. Fue precisamente esta íntima interrogación la que me indujo en 1957 a invertir una buena parte de mi tiempo en someter un cuestionario a mis antiguas compañeras de colegio, 15 años después de habernos graduado en la Universidad Smith. Las respuestas dadas por 200 mujeres a aquellas preguntas íntimas, hicieron que me percatara de que el error no podía ser achacado a la educación, como hasta entonces se creía. Los problemas y la realización de sus vidas y de la mía y la forma en que nuestra educación había contribuido a ello, sencillamente no se acomodaban a la imagen de la mujer contemporánea norteamericana tal como la describía en las revistas femeninas, según se la estudiaba y se la analizaba en aulas y clínicas y se alababa o se la condenaba en un incesante fárrago de palabras, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Existía una extraña discrepancia entre la realidad de nuestras vidas como mujeres y la imagen que se da de nosotras en lo que se ha llegado a llamar la mística de la feminidad. Las mujeres fueron educadas para ocuparse exclusivamente de su hogar. Hacia el año 1960 se observó un súbito viraje sociológico,
Una tercera parte de las mujeres trabajaban, pero en su mayoría no eran jóvenes y muy pocas habían seguido una carrera. Eran mujeres casadas que tenían empleos durante parte del día, como vendedoras o secretarias, para ayudar a contribuir al pago de una hipoteca. Cuando durante la década de 1950 a 1960 una mujer tenía un problema, era porque algo iba mal en su matrimonio o en ella misma. Otras mujeres están satisfechas con la vida que llevan, pensaba. ¿Qué clase de mujer soy yo, si no soy capaz de comprender esa misteriosa satisfacción de encerar el suelo de mi cocina? Se sentía tan avergonzada de tener que admitir su descontento, que no llegaba a darse cuenta de que otras mujeres lo compartían. Otras pensaba que el problema era originado por su marido o por sus hijos, o que lo que realmente necesitaba era volver a decorar la casa, mudarse de barrio, adquirir un determinado aparato doméstico o tener otro hijo. A veces acudía al médico quejándose de vagos síntomas que apenas podía explicar, un sentimiento de cansancio. Me enfado tanto con los niños que me asusto. Siento ganas de gritar sin ningún motivo. Ciertas mujeres dijeron que se les formaban ampollas sanguinolentas en brazos y piernas. Varios educadores propusieron seriamente que no se admitiese a la mujer en los colegios ni en las universidades. Con la creciente escasez de colegios, la enseñanza que se daba a las muchachas y que éstas no podían utilizar como amas de casa, podía ser aplicada a los muchachos que tienen que prepararse para la era atómica. Y de esta suerte la mujer debe aceptar el hecho de que la infelicidad de la mujer moderna es simplemente el tributo último que debe pagar por la conquista de sus derechos, se ajusta al tipo de ama de casa feliz descubierto por la revista Newsweek. Debemos saludar a la maravillosa libertad que todos tenemos y estar orgullosos de nuestra vida actual. He ido al colegio y he trabajado, pero ser ama de casa es el papel más satisfactorio y provechoso. Mi madre nunca intervino en los asuntos y negocios de mi padre. Estaba ligada a su casa y a sus hijos. Pero yo soy igual a mi marido, puedo acompañarle en sus viajes de negocios y tomar parte en los actos sociales. La alternativa ofrecida suponía una elección con la que pocas mujeres se decidieran a enfrentarse. Para decirlo con las compasivas palabras del New York Times, todas reconocen que se sienten profundamente frustradas, a veces por la falta de reposo, por el trabajo físico excesivo, lo rutinario de la vida familiar, su enclaustramiento. No obstante, ninguna renunciaría a su casa y a su familia si pudiera elegir de nuevo. ¿Puede el problema que no tiene nombre estar relacionado en alguna forma con la rutina doméstica del ama de casa? Cuando una mujer intenta describir el problema con palabras, se limita casi siempre a relatar su vida ordinaria. ¿Qué hay en esta narración detallada de su vida confortable y hogareña que pueda realmente causar una tal sensación de desesperación? Está sencillamente agobiada por las enormes exigencias que se derivan de su papel de moderna ama de casa, esposa, madre, enfermera, encargada de ir a la compra, cocinera, chófer, experta en decoración de interiores, niñera, costurera, barnizadora de muebles, experta en dietética y educación. Su día está repartido entre la máquina de fregar la vajilla, la lavadora, el teléfono, el secador, la furgoneta, el supermercado, el llevar la hija mayor a la clase de baile, la segadora de césped, de ir a la estación al tren de las 6:45 para recoger a su marido. Puede muy bien ser la clave de nuestro futuro como nación y como cultura. No podemos dejar de escuchar por más tiempo aquella voz interior de las mujeres, que dice, necesito algo más que mi marido, que mis hijos y mi hogar. Capítulo 2. ¿Por qué tantas esposas norteamericanas soportaron esta dolorosa sensación de descontento, creyendo, cada una por su parte, que solo ella la soportaba? Tengo los ojos anegados en lágrimas de pura alegría al saber que mi inquietud interior es compartida por otras mujeres, me escribió una joven esposa de Connecticut cuando comencé a tratar abiertamente este problema. Tienes 19 años, y según las normas actuales de este país, ahora me corresponde dejar que te arranque de mis manos algún barbilindo que se haga cargo de ti legal y económicamente. Un barbilampiño que te lleve en volandas a un pisito de Nueva York, mientras aprende las triquiñuelas de la venta de artículos con primas, y ningún jovenzuelo lo hará mientras devuelvas sus pelotazos en el tenis con un revés incontestable de la izquierda. Así eran las revistas populares femeninas en sus tiempos de esplendor. Los argumentos de sus novelas eran convencionales: chica conoce chico, o chica pesca chico. Pero con mucha frecuencia no era este el tema principal de la novela. Estas heroínas, generalmente, se proponían algún fin o ambición particular,
se enfrentaban con algún problema de trabajo o con el mundo cuando se enamoraban, y esta nueva mujer, menos empalagosamente femenina, tan independiente y resuelta a encontrar una nueva vida propia, era la heroína de un tipo distinto de novela amorosa. Era menos agresiva en la búsqueda del hombre. Su vínculo apasionado con el mundo, el concepto que tenía de sí misma, su confianza en su propio valer, daban un distinto cariz a sus relaciones con el hombre. Todas las revistas discutían el tipo de mujer moderna creado por Farnham y Lundberg en su libro El sexo perdido, que se publicó en 1942, con su mensaje de que las carreras y la educación superior estaban llevando a la masculinización de la mujer, con gravísimas consecuencias para el hogar, para los niños que en él vivían y para la capacidad de la esposa, e incluso del marido, de disfrutar del placer sexual. Su mundo ilimitado se fue encogiendo, hasta reducirse a los confortables muros del hogar. La transformación, reflejada en las páginas de las revistas femeninas, era claramente visible en 1949 y siguió progresando durante los años 50. Su problema es el dinero. O, no tan pesado como los impuestos, o los tratados de intercambio comercial, o de los programas de ayuda al extranjero. Dejo todo ese jazz económico a mi representante, elegido constitucionalmente en Washington, que el cielo le ayude. La nueva manera de vivir, en la que hombres y mujeres, siempre en proporción mayor, se casan más jóvenes, tienen hijos antes, constituyen familias más numerosas y obtienen sus más profundas satisfacciones de sus propios hogares, es una manera de vivir, en la cual hombres, mujeres y niños están realizando algo conjuntamente. No como mujeres solas, o como hombres solos, aislados unos de otros, sino como una familia, compartiendo una misma experiencia. La loca ilusión de que la fusión familiar puede crear una satisfacción espiritual en la monotonía de la vida doméstica, la necesidad de darle un sentido religioso para compensar la falta de personalidad, revelan hasta qué punto han salido perdiendo las mujeres en esta fusión y lo vacío de su concepción. ¿Podría el hecho de hacer participar a los hombres en los trabajos caseros compensar a las mujeres de su pérdida del mundo exterior? ¿Podría el hecho de pasar juntos la aspiradora por el cuarto de estar inspirar a la esposa algún nuevo y misterioso objetivo en la vida? El primer relato de las interioridades de las relaciones diplomáticas norteamericanas que precedieron a la guerra, ¿pueden tener paz los Estados Unidos después de esta guerra? Por Walter Lippmann. Stalin a medianoche, por Harold Stassen. El general Stilwell informa sobre China, artículos sobre los últimos días de Checoslovaquia, por Vincent Shin. La persecución de los judíos en Alemania, el New Deal, la relación del asesinato de Lincoln, por Carl Sandburg, varios relatos sobre el Mississippi, por Faulkner, y la campaña de Margaret Sanger en favor del control de la natalidad. Es sorprendente que, mientras la mística de la feminidad se extendía oponiéndose a las carreras de las mujeres y a cualquier otra actividad fuera del hogar, la proporción de las mujeres que trabajan fuera de sus casas aumentaba de 1 a 3. Di con una pista, una mañana, mientras me hallaba sentada en el despacho de la directora de una revista femenina, una mujer que, por ser mayor que yo, recuerda los días en que se estaba creando el antiguo modelo y que vio después cómo era desplazado. Como mínimo, la novela precisa de un héroe o, naturalmente, tratándose de una revista femenina, de una heroína, con un ego, en busca de algún fin o algún ideal humano. Es limitado el número de novelas que pueden escribirse sobre una chica que va en persecución de un muchacho, o de una ama de casa en persecución del polvo acumulado debajo del sofá. Pero hay algo en las escritoras amas de casa que no es tan gracioso, como en Tío Tom, o en Amos y Andy, reíros, dicen las escritoras amas de casa a la verdadera ama de casa, si os sentís desesperadas, vacías, aburridas, condenadas a hacer camas, a servir de chofer familiar y a lavar platos. ¿Acaso la cosa no tiene gracia? Todas nos encontramos cogidas en la misma ratonera. Las verdaderas amas de casa disipan entonces entre risas sus sueños y sus sentimientos de desesperación. ¿Creen acaso que sus frustradas capacidades y sus vidas limitadas son una broma? Shirley Jackson hace las camas, ama y se ríe con su hijo, pero escribe un nuevo libro. Como un adolescente, está creciendo y confundiendo a sus críticos. Al dejar de ser la inmigrante psicológica en un mundo masculino, trabaja más bien de manera eventual, formando una tercera parte de las fuerzas laborales de los Estados Unidos, y más con el propósito de adquirir una nueva nevera para el hogar o un ajuar de novia, que con miras a una carrera.
La mujer de hoy cede graciosamente los puestos más elevados a los hombres. Esta maravillosa criatura se casa ahora más joven que nunca, tiene mayor número de hijos y su apariencia y comportamiento es más femenino que el de la joven emancipada del año 1920 y aún del 1930. Tenía solamente 29 años, pero se sentía en plena madurez, como si hubiesen pasado muchos años y no pudiesen esperar ya gran cosa del futuro. Cosa ridícula, puesto que Ellen solo tenía 3 años. Todavía podía hacer planes para el futuro y tal vez otro hijo. No era asunto que pudiese aplazarse por mucho tiempo. El máximo grado de felicidad doméstica lo alcanza finalmente una ama de casa de Texas, descrita en Cómo vive América, que contempla la calle a través del gran ventanal, sentada en un sofá forrado de satén pálido. Aunque es muy temprano, se ha puesto colorete y polvos y lleva los labios pintados, y su traje de algodón está inmaculadamente limpio. Incluso el tamaño a que se reproducen se agranda hasta parecer ilustraciones de una cartilla infantil. Todos tienen hoy dificultades. Las revistas de gran circulación, rivalizando ferozmente unas con otras y con la televisión para conseguir atraerse a más millones de mujeres, que compraran los artículos que venden sus anunciantes. ¿Acaso esta carrera desenfrenada es la que obliga a los hombres que crean estos tipos a considerar a las mujeres solo como compradoras de artículos? ¿Acaso les fuerza ello a competir en vaciar las mentes femeninas de cualquier pensamiento humano? El hecho es que los problemas de los creadores del tipo femenino parecen ir en aumento, en proporción directa con la estupidez creciente del tipo creado. ¿Por qué volvieron otra vez las mujeres al hogar? Entrevistando a las mujeres de mi propia generación, durante los últimos 10 años, descubrí algo extraño, que mientras crecíamos, muchas de nosotras no podíamos imaginarnos a nosotras mismas más allá de los 21 años. No teníamos ningún modelo de nuestro propio futuro, de nosotras, convertidas en mujeres. Recuerdo una tranquila tarde de primavera en el parque del Colegio Smith, en 1942, cuando llegué a un punto muerto aterrador en la visión de mi propio futuro. Unos días antes me habían comunicado la noticia de que había ganado una beca para continuar mis estudios hasta graduarme. Mientras recibía las felicitaciones sentí por debajo de mi emoción un extraño malestar, había una pregunta en la que no quería pensar. La mística dice que se puede contestar a la pregunta, ¿quién soy?, diciendo, la mujer de Tomás, la madre de Mary. Pero no creo que la mística tuviese tal poder sobre las mujeres norteamericanas si éstas no temiesen enfrentarse con este vacío que las hace incapaces de imaginarse a sí mismas con más de 21 años. La verdad es yo no sé desde cuándo lo es, pero era verdad en mi generación y lo es entre las chicas de hoy que la mujer norteamericana no tiene un modelo íntimo que le diga lo que es, lo que puede o lo que quiere ser. El modelo divulgado, el que aparece en las revistas y en los anuncios de la televisión, ha sido creado para vender lavadoras, levaduras, desodorantes, detergentes, cremas rejuvenecedoras para el rostro, tintes para el cabello. Yo no quiero interesarme por una carrera que voy a tener que dejar. Mi madre quiso ser periodista desde que tenía 21 años y yo he sido testigo durante 20 años de su desilusión. No quiero interesarme en problemas internacionales. No quiero interesarme en nada más que en mi casa y en ser una buena esposa y madre. Quizá la educación sea una desventaja. Hasta los muchachos más inteligentes, donde yo vivo, quieren casarse con una chica que sea solo bonita y dulce. Algunas veces me pregunto lo que se sentiría luchando para aprender todo lo que uno quiere y sin tener que refrenarse. Y existen pruebas de sobra de que el fracaso de la mujer para desarrollarse hasta llegar a su total personalidad ha mutilado, más que enriquecido, su satisfacción sexual, condenándola a ser en cierto sentido castradora de su marido e hijos, produciendo neurosis o problemas que todavía no se llaman neurosis, parecidos a los provocados por la represión sexual. Humanidad, aunque quienes los vivieron no les dieron ese nombre. Solo hace pocos años los teóricos de la psicología, la sociología y la teología han aislado este problema y le han dado un nombre. Capítulo 4. Fue la necesidad de una nueva personalidad lo que hizo que las mujeres, hace un siglo, iniciaran aquel viaje apasionado, aquel difamado e incomprendido viaje fuera de las fronteras del hogar. Ha sido corriente, en los últimos años, burlarse del feminismo considerándolo como una de las bromas más tontas de la historia, y compadecer, con una sonrisa burlona, a esas feministas pasadas de moda que combatieron por el derecho de la mujer a la educación superior, a seguir una carrera, a votar. Mary Wollstonecraft,
Angelina Grimke, Ernestine Rose, Margaret Fuller, Elizabeth Cady Stanton, Julia Ward Howe, Margaret Sanger, todas amaron, fueron amadas y se casaron. Muchas de ellas parecen haber sido tan apasionadas en sus relaciones con sus esposos y amantes en una época en que el apasionamiento erótico en la mujer estaba tan prohibido como la inteligencia, como lo fueron en su lucha para dar a la mujer la oportunidad de desarrollarse hasta alcanzar la estatura humana total. La declaración de Seneca Falls hizo lanzar gritos de revolución, insurrección entre las mujeres, el reino de las enaguas, blasfemia, a los periódicos pastores protestantes, hasta el punto que las más apocadas retiraron sus firmas. Espeluznantes informes sobre el amor libre y el adulterio legalizado competían con fantásticos relatos de sesiones en los tribunales, sermones en la iglesia y operaciones quirúrgicas interrumpidas, porque a una mujer abogado, pastor o médico, se le antojaba de pronto obsequiar a su marido con un bebé. Le costó mucho tiempo al hombre que la amaba convencerla de que se casara con él, aunque ella lo amaba a su vez y le amó durante toda su larga vida, nunca usó su nombre. Cuando Lucy nació, su madre exclamó, «Oh, Dios mío! Cuánto siento que sea una niña. La vida de una mujer es tan dura». El pastor dijo también, «Nunca celebré la ceremonia del matrimonio sin sentir de nuevo la iniquidad de un sistema en el que el hombre y la mujer forman un solo ser, y este ser es el hombre». Aunque reconocemos nuestro mutuo afecto públicamente, asumiendo la relación de marido y esposa, sentimos que es nuestro deber declarar que este acto no supone sanción ni promesa de obediencia voluntaria a leyes matrimoniales como las actuales, que se niegan a reconocer a la esposa como un ser racional independiente y confieren al marido una injuriosa y no natural superioridad. El feminismo también se extendió hacia el oeste y en las fronteras cada vez más alejadas, las mujeres se hicieron las iguales del hombre casi desde un principio. Individualmente, las feministas no parecen haber tenido mayor o menor razón que las demás mujeres de su tiempo para odiar o envidiar al hombre. Pero lo que sí tenían era amor propio, valor, fortaleza. Amaran o odiaran al hombre, se libraron o sufrieron sus humillaciones en sus propias vidas, se identificaron con las mujeres. La ironía que encerraba el mito de las devoradoras de hombres consistía en que precisamente los excesos de las feministas procedían de su propia debilidad. Cuando se considera que las mujeres no tienen ningún derecho ni merecen tenerlos, ¿qué pueden hacer? Al principio pareció que no podían hacer nada, excepto hablar. Pero a pesar de su carácter pendenciero, no fue la solterona amargada con un gato. Viajando sola de ciudad en ciudad, clavando ella misma los anuncios de sus reuniones, utilizando al máximo sus talentos de organizadora, de intrigante y de conferenciante, se abrió camino en un mundo cada vez mayor. A lo largo de su vida, tales mujeres cambiaron el modelo femenino que había justificado la degradación de la mujer. Mirad mi brazo, he cavado, plantado y metido el grano en los graneros. Y, no soy una mujer. Podía trabajar y comer tanto como un hombre cuando conseguía trabajo y he soportado el látigo. He criado 13 hijos y he visto vender como esclavos a la mayoría de ellos, y cuando decía a gritos mi dolor maternal, nadie, excepto Jesús, vino a ayudarme. Y, no soy una mujer. 480 campañas para hacer que la Asamblea Legislativa sometiera a votación la enmienda sobre el sufragio, 277 campañas para lograr que las convenciones de los partidos estatales adoptaran el sufragio de las mujeres y 19 campañas más ante 19 cámaras legislativas sucesivas. Alguien tenía que organizar todos estos desfiles, discursos, peticiones, mítines, asedio a legisladores y diputados. Las nuevas feministas ya no eran un puñado de delicadas mujeres. Miles, millones de mujeres con maridos, hijos y hogares consagraron a la causa todo el tiempo que les fue posible. La verdadera broma que la historia ha gastado a la mujer norteamericana no es la que hace reírse a la gente, con un ligero barniz de conocimientos freudianos, de las desaparecidas feministas. Nadie puede discutir la genialidad fundamental de los descubrimientos de Freud, ni la aportación que éste ha hecho a nuestra cultura. Tampoco yo discuto la efectividad del psicoanálisis tal como lo practican hoy los freudianos o los antifreudianos. Pero sí discuto, por mi propia experiencia como mujer y por mi conocimiento como periodista de otras mujeres, la aplicación actual de la teoría freudiana de la feminidad a las mujeres. Discuto su utilización, no como una terapia, sino en la forma en que se ha infiltrado en las vidas de las mujeres norteamericanas a través de revistas populares y de opiniones e interpretaciones de unos pseudoexpertos.
Creo sinceramente que la teoría freudiana sobre las mujeres está anticuada, que es un gran obstáculo para que las mujeres norteamericanas de hoy encuentren la verdad y que es una de las causas principales de ese agudo problema que no tiene nombre. Hay muchas paradojas en todo esto. Cuando los dientes crecen, la boca puede morder, así como chupar. El músculo y el cerebro también se desarrollan. El niño llega a ser capaz de controlarse, de dominarse y de entender. Y su necesidad de crecer y aprender a los 5, a los 25 o a los 50 años, puede ser satisfecha, denegada, reprimida, atrofiada, evocada o disuadida por su cultura, como pueden serlo las necesidades sexuales. Los puericultores confirman hoy día la observación de Freud de que los problemas entre la madre y el niño, en las fases más tempranas, se limitan al terreno de la nutrición, más tarde, a la cuestión de acostumbrarlos a la limpieza. Cualesquiera que hayan sido sus opiniones intelectuales sobre la cuestión, hay muchos indicios en sus obras y en su correspondencia de su posición emocional. Jones comentaba también. Freud estuvo también interesado por otro tipo de mujer, de una apariencia más intelectual y quizá más masculina. Tales mujeres jugaron en varias ocasiones un papel en su vida complementario al de sus amigos varones, aunque de más fina calidad, pero no se sentía sexualmente atraído por ellas. Entre estas mujeres figura su cuñada, Mina Bernays, mucho más inteligente e independiente que Martha. Y más tarde otras mujeres psicoanalistas o simpatizantes con las teorías del psicoanálisis, Marie Bonaparte, Joan Riviere, Lu Andrea Salomé. No obstante, no se ha hecho la menor insinuación tanto por unos seguidores entusiastas como por sus más hostiles biógrafos, de que haya buscado alguna vez la satisfacción sexual fuera del matrimonio. De esta suerte parece que el sexo no entraba a formar parte en absoluto de sus pasiones humanas, las cuales puso al descubierto durante los fecundos años postreros de su larga vida en sus obras, y en menor cuantía en sus amistades con hombres y con aquellas mujeres que consideraba sus iguales, y por lo tanto, masculinas. En cierta ocasión dijo, el llegar a comprender a alguien que no tenga algo de común conmigo, me parece una cosa imposible. Pero la sociedad causante de esa inferioridad había cambiado radicalmente en la época en que los seguidores de Freud trasplantaban a la Norteamérica del siglo XX las causas, así como los remedios, de la psicosis que Freud llamó ansiedad fálica. A la luz de nuestro nuevo conocimiento del proceso cultural y del desarrollo humano, se puede suponer que las mujeres que crecieron disfrutando de los derechos, las libertades y la educación que negaban a las mujeres de la era victoriana, han de ser diferentes de las mujeres que Freud trató de curar. Se puede suponer que ellas tendrán muchas menos razones para envidiar al hombre. Pero la interpretación que se ha hecho de las teorías de Freud aplicándolas a las mujeres norteamericanas ha sido tan literal, que el concepto de ansiedad fálica ha adquirido vida mística propia, como si este concepto existiese por sí mismo con independencia de las mujeres en las que había sido observado. Durante los 20 años que llevo psicoanalizando a las mujeres norteamericanas, me he encontrado una y otra vez en la situación de tener que inculcar la teoría freudiana de la feminidad en la vida psíquica de mis pacientes, de una manera que yo no hubiera deseado hacer. Los cursos funcionales sobre el matrimonio enseñaron a las muchachas universitarias norteamericanas cómo hay que representar el papel de mujer. El viejo papel se convirtió en una ciencia nueva. Movimientos similares fuera de la Universidad de Educación de los Padres, seminarios para el estudio de la infancia, del embarazo y de la educación de la salud mental extendieron el nuevo superego psicológico a través del país, reemplazando al bridge y a la canasta como entretenimiento para las esposas jóvenes cultivadas. Y este superego freudiano fue actuando sobre grupos cada vez mayores de jóvenes norteamericanas impresionables, tal como Freud había dicho que actúa el superego. La humanidad nunca vive completamente en el presente. Las ideas del superego perpetúan el pasado, las tradiciones de la raza y de la gente que solo muy lentamente ceden a la influencia del presente y del progreso. Y al actuar a través del superego, juegan un papel importante en la vida del hombre, con completa independencia de las condiciones económicas. La mística de la feminidad, elevada a la religión científica por la teoría freudiana, hizo sonar para las mujeres una sola nota, induciéndolas a dejarse proteger por el hombre, a restringir su vida al hogar, a renunciar al futuro. Una mujer que sea ama de casa debe saber algo de pedagogía, decoración de interiores, cocina, dietética, consumo, psicología, fisiología, relaciones sociales, recursos de la comunidad, ropas,
cosas necesarias para la casa, vivienda, higiene y otra infinidad de cosas. Debes saber de todo un poco sin necesidad de ser una especialista. Declara que, queda patente que en el papel de la mujer adulta existen suficientes motivos de ansiedad e inseguridad, como para que puedan esperarse frecuentes y variados casos de conducta neurótica. Desde luego, es posible para la mujer adulta seguir el modelo masculino de conducta y buscar una carrera en el campo de las ocupaciones profesionales en competencia con los hombres de su propia clase. La propia muchacha confiaba en que no encontraría un buen empleo en el campo de la sociología, ella misma creía que un empleo poco satisfactorio le haría más fácil conformarse con los deseos de su futuro esposo. Sin embargo, las necesidades del país de trabajadores especializados, la incertidumbre de su propio futuro, sus propios intereses del momento hicieron que aceptase un empleo. Solo el futuro dirá si su decisión fue sensata. Desgraciadamente, los sujetos femeninos del análisis funcional fueron profundamente afectados por él. En un tiempo de grandes cambios para las mujeres, en el que la educación, la ciencia y la sociología debían haber ayudado a las mujeres a efectuar este cambio, el funcionalismo transformó lo que es o lo que era para las mujeres en lo que debiera ser. Aquellos que perpetraron la exaltación de la feminidad y dieron tan grande importancia al hecho de ser mujer en nombre del funcionalismo o de cualquier otra serie de razones personales e intelectuales, cerraron la puerta al futuro de la mujer. Debemos reconocer que por debajo de las superficiales clasificaciones de sexo y raza, existen las mismas posibilidades, que se transmiten de una a otra generación y que solo perecen cuando la sociedad les niega un sitio en su seno. Del mismo modo que la sociedad permite hoy día el ejercicio del arte a individuos de uno u otro sexo, también debería permitir el desarrollo de muchas aptitudes marcadamente temperamentales en cada sexo. En estos párrafos de Male and Female, libro que llegó a convertirse en la piedra angular de la mística de la feminidad, Margaret Mead deja entrever su orientación freudiana, a pesar de que, cautelosamente, haga preceder cada una de sus exposiciones de hechos aparentemente científicos de la breve palabra, sí. Pero este, sí, es muy significativo. Preñada. Según nuestra visión occidental de la vida, la mujer, creada de la costilla del hombre, puede, a lo sumo, esforzarse sin grandes posibilidades de triunfo en imitar las capacidades superiores del hombre y sus más altas vocaciones. El curso de la carrera biológica de una mujer tiene un clímax natural que puede ser ahogado, ocultado, silenciado, camuflado y públicamente denegado, pero que permanece como un elemento esencial en la visión que ambos sexos tienen desde sí mismos. La muchacha balinesa a la que uno pregunta, ¿te llamas Itewa? Y que se endereza con dignidad respondiendo, yo me llamo M. Mbawa, está contestando con orgullosa sinceridad. Es de muy dudosa conveniencia hacer que la capacidad de la mujer contribuya a esta tarea, si el llevar a las mujeres a practicar actividades que han sido clasificadas como propias de los hombres, asusta a los hombres, hace asexuadas a las mujeres, camufla y deforma la contribución que las mujeres podrían aportar al progreso, bien porque su presencia aleja a los hombres de esas actividades, bien porque hace que se dediquen a ellas hombres de menos calidad. Es locura no querer ver las señales que nos advierten que las actuales condiciones que hacen que las mujeres se dejen seducir por sus propias curiosidades e inclinaciones desarrolladas bajo el mismo sistema educativo que los muchachos, son perjudiciales tanto para los hombres como para las mujeres. Aquellos que encontraban en su obra la confirmación de sus propios e inadmisibles prejuicios y temores, no solo desconocían la complejidad de su obra total, sino también el ejemplo de su vida. A pesar de todas las dificultades con que debió tropezar al ser una pionera en el reino del pensamiento puro, que era entonces dominio del hombre, nunca se apartó del duro camino hacia la autorrealización que tan pocas mujeres han recorrido desde entonces. Aconsejó a las mujeres con bastante frecuencia a que permaneciesen en este camino. Si ellas solo escucharon las otras advertencias de la feminidad, fue quizá porque no estaban tan seguras de sí mismas y de su capacidad de ser seres humanos completos, como lo estaba ella. Margaret Mead y los otros funcionalistas menos importantes conocieron las penalidades y los riesgos de abrirse paso por entre las censuras de la sociedad, tan viejas como el mundo. Son muy inteligentes y despiertas. Tienen que serlo ahora para poder ser admitidas aquí. Pero no quieren interesarse en absoluto en lo que estudian. Al parecer, temen que lo que aprendan pueda interponerse entre ellas y sus maridos cuando se casen con un joven empleado y se dediquen a cuidar en sus casas todos los hijos que piensan tener.
El primer año se aprende a mirar con desprecio la biblioteca. Y esa vida verdadera empezaba cuando se casaban y se iban a vivir a una casa de un barrio residencial con su marido y sus hijos. Una preciosa estudiante de segundo año me explicó. Se trata de aparentar indiferencia, con mucha afectación. Me gustaba, me apasionaba hasta tal punto por mi trabajo, que a veces iba a la biblioteca a las 8 de la mañana y no salía hasta pasadas las 10 de la noche. Incluso pensé que podía continuar mis estudios en una escuela superior o en la Facultad de Derecho, y utilizar de verdad mi inteligencia. Pero, de repente, tuve miedo de lo que pudiera ocurrir. Necesitaba vivir plenamente la vida, deseaba casarme, tener hijos, tener una bonita casa. De pronto pensé, ¿para qué estoy haciéndome los sesos agua? Por eso este año estoy tratando de llevar una vida más sensata. Sigo estudiando, pero ya no leo 8 libros a la vez y me quedo con ganas de leer otro. Estudio menos y voy más al cine. La vida que llevaba antes era más dura, pero más apasionante. No sé por qué la he dejado. Tal vez se me acabó el entusiasmo. El fenómeno no parece limitado a un colegio determinado, se encuentra entre todas las chicas de todos los colegios. Se le puede observar entre las alumnas de cualquier universidad o sección de universidad en que todavía se haga trabajar la mente de las estudiantes. Es evidente que si las mujeres deben recuperar el respeto hacia su propio sexo, tienen que invertir las tácticas del antiguo feminismo, que niegan con indignación la existencia de diferencias en las tendencias intelectuales y emocionales del hombre y de la mujer. He aquí una verdadera educación femenina. El educador que sigue el método sexual apenas se deja impresionar por la observación de que el plan de estudios de una universidad no debe contaminarse o diluirse con temas tales como el arte culinario o el aprendizaje de labores manuales, que pueden enseñarse provechosamente en las escuelas de segunda enseñanza. Debe enseñárseles esas disciplinas a las chicas en las escuelas de segunda enseñanza y luego, todavía con mayor intensidad y riqueza, en la universidad. En cuanto a los chicos, debe dárseles también una educación, pensando en la familia, pero no durante sus horas de estudio. El aprendizaje de trabajos manuales en la segunda enseñanza es suficiente para permitirles, en el futuro, trabajar satisfechos en el taller montado en el garaje o en el jardín, rodeados por un círculo admirativo de niños. Este tipo de educación, en nombre de la adaptación a la vida, llegó a ser una realidad en muchas universidades, escuelas de segunda enseñanza y colegios de enseñanza superior. El ir a la universidad y el viajar son los derivativos de un interés muy vivo por lo sexual. Las chicas que terminan su periodo escolar en la escuela superior, están más prontas a asumir un papel sexual de adulto contrayendo un matrimonio prematuro y tienen un concepto más claro de sus impulsos y papel sexuales. Las chicas que van a ir a la universidad, por otra parte, tardarán más en darse cuenta directamente de su personalidad sexual. En el ínterin, la energía sexual es dirigida por medio de un mecanismo de la imaginación hacia la universidad, los atractivos de la vida estudiantil y sensualidad general. ¿Por qué los educadores ven a las chicas, y solamente a las chicas, bajo ese aspecto completamente sexual? Los adolescentes tienen impulsos sexuales cuya satisfacción puede verse moderada por la universidad. Pero en lo que respecta a los chicos, los pedagogos no se preocupan de la fantasía sexual, se preocupan de la realidad, y esperan de los muchachos que completen su autonomía y su identidad personales, integrándose en aquella esfera de nuestra cultura que más lo merece moralmente, el mundo del trabajo, en la cual serán admitidos como personas con títulos y aptitudes reconocidas. La periodista preguntó cómo pueden enseñarse en una universidad temas como elección del cónyuge, adaptación a la vida conyugal, y preparación a la vida familiar, si lo que debe hacer el maestro no es enseñar, si no existe un texto que enseñar o sobre el que basarse y si el único objetivo consiste en ayudar a los alumnos a comprender sus propios problemas y sus emociones personales. Las discusiones sobre la cohabitación prematrimonial conducen generalmente a la conclusión científica de que no es aconsejable. Un profesor expone su posición oponiéndose a las relaciones sexuales igual a antes del matrimonio, citando estadísticas escogidas para demostrar que las experiencias sexuales prematrimoniales hacen más difícil la adaptación al matrimonio. La alumna se entera de las otras estadísticas que refutan este punto, y si el profesor las conoce, está libre de no tomarlas en consideración en el curso funcional sobre el matrimonio, por considerarlas antifuncionales. ¿Qué significa ser mujer? ¿No sería mejor educarlas para que se reunieran con el resto de la familia en el mundo exterior?
Esto, en cierto modo, no era lo que las chicas esperaban oír de los labios de una psicoanalista. Al contrario de la habitual lección funcional de sexualidad dirigida, venía a perturbar uno de los convencionales prejuicios femeninos. También significaba que las mujeres debían comenzar a tomar ciertas decisiones por sí mismas con respecto a su educación y a su porvenir. La lección funcional es mucho menos inquietante para la alumna de primer grado, todavía insegura de sí misma y que aún no ha llegado a la pubertad. No desafía los cómodos y seguros convencionalismos sociales, autoriza con palabras alambicadas el criterio de sus padres y la opinión general, sin incitarle a que cree su propio criterio. Podría decirse que si nos interesase solamente la estabilidad, haríamos bien en planear un programa que conservase a las principiantes tal y como son, en lugar de tratar de aumentar su instrucción, su madurez y su flexibilidad con respecto a su comportamiento sexual. Las estudiantes de los últimos cursos se muestran más inseguras porque tienen más cosas que estabilizar, menos seguras de su personalidad, porque se abren ante sus ojos más posibilidades. En el momento de graduarse, estas jóvenes se hallaban, no obstante, solo a la mitad de su desarrollo para la autonomía. Su suerte dependía, bien de encontrar una ocupación en la que pudieran continuar desarrollándose, o de encontrar un medio, rápido pero progresivo, que las liberase de ese esfuerzo. La huida hacia el matrimonio es el camino más fácil y más rápido para librarse de ese esfuerzo. Para el pedagogo que se inclina al desarrollo de la mujer hacia la autonomía, tal matrimonio es una solución regresiva. Un curso sobre la ley y el orden al alcance del ama de casa, lo que le permitirá, si es viuda, a manejarse en cuestiones relacionadas con seguros, impuestos, testamentos e inversiones de capital. Hombres podrían jubilarse antes para poder hacer compañía a sus esposas. Breve curso sobre servicios voluntarios a la comunidad, política, artes o algo por el estilo, aunque, como la mujer no estará preparada, lo más importante será la terapéutica personal. Como dijo Margaret Mead recientemente, la formación prematura del hogar ha sido siempre la característica de casi todos los salvajes, de casi todos los campesinos y de los pobres de las ciudades. Si hay niños de pecho, eso significa, ya se sabe, que los libros de texto del padre estudiante se verán mezclados con los biberones del hijo. El matrimonio precoz entre estudiantes equivale a imponerles la vida doméstica tan prematuramente, que apenas si les queda tiempo para terminar su propio desarrollo intelectual. Todos nos sentíamos vulnerables, nostálgicos, solitarios, asustados. Un hambre avasalladora de matrimonio, hogar e hijos invadió simultáneamente a varias generaciones diferentes. Un hambre que, gracias a la prosperidad de la posguerra, todos pudieron satisfacer de repente. El joven excombatiente, precozmente madurado por la guerra, pudo en efecto satisfacer su exclusiva necesidad de cariño y de madre, recreando el hogar de su infancia. En lugar de flirtear con varias chicas sucesivamente mientras cursaba sus estudios universitarios y terminaba su carrera, podía casarse gracias a la ley en favor de los excombatientes y dar a sus hijos aquel tierno amor maternal que él era ya demasiado mayor para buscar para sí mismo. Luego estaban los hombres algo mayores, hombres de 25 años, cuyos matrimonios habían sido aplazados por la guerra y que ahora tenían la sensación de que había que recuperar el tiempo perdido. Los de 30 o 40 años que no habían podido casarse antes, a causa de la crisis económica primero, y luego a causa de la guerra, o que, si se habían casado, se habían visto privados de los goces del hogar. Las mujeres retornaron al hogar precisamente cuando los hombres empezaban a despreocuparse de la bomba atómica, se olvidaban de los campos de concentración, hacían la vista gorda ante la corrupción y se abandonaban a un conformismo resignado, de la misma manera que los intelectuales se negaban a afrontar los enormes y complejos problemas del mundo de la posguerra. Era más fácil y más seguro reflexionar sobre el amor y el sexo que sobre el comunismo, el caso de McCarthy y el control atómico. Estoy harto de la política. Nada se puede hacer en ese campo. Cuando el dinero tenía al mismo tiempo tanta y tan poca importancia que no valía la pena sacrificarle la vida, y cuando parecía que la sociedad toda apenas si se interesaba por otra cosa que la familia, las satisfacciones que producía y los problemas que planteaba, eso, por lo menos, era algo bueno y verdadero. Pero las madres de esos soldados mal adaptados, aquellos hombres inseguros e impotentes de la posguerra, no eran mujeres con una profesión, cultas e independientes, sino mamás, sacrificadas, consagradas únicamente a sus maridos y a sus hijos.
En 1940, menos de la cuarta parte de las mujeres norteamericanas trabajaban fuera del hogar, y las que trabajaban eran, en su mayor parte, solteras. Solo un insignificante 2.5% de madres tenían una profesión. Sin una sola queja, alegremente, va poniendo las cosas donde deben estar cuando los niños las han revuelto todas, dejándolas esparcidas aquí y allá. Todo cuanto sus hijos necesiten o deseen, se lo buscará su mamá. Cito extensamente al Dr. Strecker porque fue, por extraño que pueda parecer, una de las autoridades psiquiátricas más frecuentemente citadas en la baraúnda de artículos y discursos de la posguerra condenando a las mujeres norteamericanas por su perdida feminidad y aconsejándolas volver al hogar y dedicar su vida a sus hijos. Casi una década transcurrió antes de la publicación del informe total de Kinsey sobre las mujeres, el cual contradecía por completo estas observaciones preliminares. Estas cifras no están de acuerdo con los cálculos provisionales, no publicados, que hicimos hace algunos años. Sobre una base menos amplia de casos analizados, y empleando un método de cálculo menos adecuado, nos pareció observar que un número mayor de mujeres con niveles culturales bajos llegaban al orgasmo en sus coitos conyugales. Estas estadísticas necesitan ahora ser corregidas. Pero la mística basada en esas inexactas cifras provisionales no podía corregirse tan fácilmente. Y había, además, las aterradoras estadísticas y casos clínicos de los niños abandonados o repudiados porque sus madres tenían que trabajar. En nuestra época, sin embargo, como una multitud de mujeres intelectualmente educadas se han convertido en amas de casa que viven en barrios residenciales, ¿cuál es la que no se preocupa del hecho de que sus hijos se orinen en la cama, que se chupen el dedo gordo, que coman demasiado o sean inapetentes, que sean retraídos, que carezcan de amigos, que no soporten la soledad, que sean agresivos, tímidos, que odien la lectura, que lean demasiado, que sean desobedientes, insociables, inhibidos, que tengan tendencia exhibicionista? Precocidad o indiferencia sexual, sea un síntoma de una incipiente neurosis. Si no son signos de una anormalidad o una delincuencia reales, deben ser, por lo menos, signos de un fallo paternal, presagio de futuras neurosis, y a veces lo son. Los hijos y las madres habían sido sometidos a una terapia intensiva psicoanalítica durante años y años, de la cual se esperaba que rompiera el ciclo patológico. Pero cuando, algunos años después de haberse hecho el primer estudio, los investigadores volvieron a observar a estas mujeres y a los niños que ellas habían mimado excesivamente y de una manera patológica, los resultados no fueron exactamente los que se esperaban. Quizás, sugería Green, la falta de cariño y la autoridad arbitraria no son por sí solas el origen de neurosis, sino solamente cuando forman parte de un cierto contexto de absorción de la personalidad, de una paralización del desarrollo físico y emocional del niño que produce esa esclavizada dependencia de los padres que se observa entre los hijos de los norteamericanos blancos nativos, residentes en ciudades y pertenecientes a la clase media que ha recibido educación universitaria. Esta teoría, formulada por un sociólogo en 1946, es interesante, pero jamás consiguió salir de los círculos de la teoría social, ni expugnar los baluartes de la mística de la feminidad a pesar de que el país se daba cada vez más cuenta de que había algo que no funcionaba bien en las madres norteamericanas. Pero ¿por qué las mujeres permanecieron calladas ante esta barrera de oprobio? Cuando una cultura ha levantado barrera tras barrera contra las mujeres, considerándolas como individuos aparte, cuando una cultura ha levantado barreras legales, políticas, sociales, económicas y pedagógicas, que impiden a la mujer la aceptación de su propia razón incluso después de que la mayoría de estas barreras han sido derribadas, sigue siendo todavía más fácil para la mujer refugiarse en el templo del hogar. Le es más fácil vivir a través de su marido y de sus hijos que crearse un camino propio en el mundo. Porque ella es hija de esa misma mamá que hizo tan difícil, tanto para ella como para su hermano, el desarrollarse normalmente. Y la libertad es una cosa que da miedo terminar de crecer y verse libre de la dependencia pasiva. ¿Por qué debería preocuparse una mujer de ser algo más que una esposa y madre si todas las fuerzas de su época le dicen que no debe ser otra cosa, que le irá mejor no siendo otra cosa, alcanzando su pleno desarrollo? Era un ensayo sobre la psicología del ama de casa. La reacción de la mujer hacia los aparatos domésticos no se puede separar de su reacción ante las faenas del hogar en general, advertía.
Basándose en los datos obtenidos de 4.500 esposas, las mujeres norteamericanas fueron divididas en 3 categorías: la verdadera ama de casa, la mujer de carrera, y el ama de casa equilibrada. Mientras que el 51% de las mujeres encajaba en el tipo verdaderas amas de casa. Se vio claramente que este grupo estaba disminuyendo y que probablemente continuaría así ahora que nuevos campos de actividad, nuevos intereses y nueva educación se abrían ante la mujer. Sobre todo hay que dar a la harina X un valor terapéutico, desacreditando las recetas fáciles, ensalzando en cambio el esfuerzo estimulante de la repostería. Se podría sugerir por medio de la publicidad que el no aprovechar los 12 usos de la harina X es limitar los esfuerzos para dar gusto a la familia. Se puede conseguir una transferencia de culpabilidad. Más que sentirse culpable por usar harina X para hacer postres, se conseguiría que la mujer se sintiese culpable por no aprovechar la oportunidad de regalar a su familia con 12 diferentes y deliciosos postres. No malgaste su talento, no ponga un límite a sus capacidades. Además de aumentar la sensación de ejercer una profesión, un nuevo aparato o un nuevo producto doméstico aumenta la sensación de desahogo económico y de lujo en la mujer, como un nuevo automóvil la aumenta en el hombre. Esto fue lo que contestó el 28% de los interrogados, que estaban de acuerdo con este sentimiento particular. Me gusta probar las cosas nuevas, he comenzado a utilizar un nuevo detergente líquido y me hace sentir como si fuera una reina. La cuestión de permitir que las mujeres usen su inteligencia y aunque participen en la ciencia por medio de las tareas domésticas tiene, sin embargo, sus inconvenientes. Identifiquen sus productos con las recompensas físicas y espirituales que ellas obtienen de la sensación casi religiosa de seguridad que le da su hogar. La novia moderna considera como un objetivo libremente escogido aquello que en muchos casos su abuela consideraba como una ciega fatalidad y su madre como una esclavitud: el pertenecer a un hombre, el tener un hogar e hijos propios, el escoger entre todas las profesiones posibles la de esposa, madre y ama de casa. Puesto que el comprar es solo la culminación de un complicado proceso, basado principalmente en el ansia de la mujer por saber cómo podrá ser más atractiva, mejor ama de casa, mejor madre, etc., debéis aprovechar esta motivación en toda vuestra promoción y vuestra publicidad. Como complemento del coche que disfruta en común toda la familia, el coche para el uso exclusivo del marido y la esposa. En un momento de distracción, el informe llega a la conclusión de que el amor a la vida, así como la atracción sexual, deberían permanecer incontaminados por motivos ajenos a ellos mismos. Hay que dejar a la esposa que sea algo más que una ama de casa, una mujer. Un día, cuando me hallaba enfrascada en el examen de los variados puntos de vista que estos informes y análisis habían aportado a los anunciantes americanos durante los últimos 15 años, fui invitada a almorzar por el hombre que dirige este trabajo de investigación motivacional. Me había ayudado tanto descubriéndome las fuerzas comerciales que se ocultan tras la mística de la feminidad, que también yo me creía obligada a ayudarle a él. Pero una nueva cocina, o un papel higiénico más suave, no hacen de una mujer una esposa o una madre mejor, aun cuando piense que eso es lo que desea hacer. Todo ello parece tan absurdo cuando se comprende lo que están tramando. Quizás el ama de casa no pueda culpar a nadie más que a ella misma, si permite que los especialistas en publicidad la adulen o la amenacen para hacerle comprar cosas que nunca satisfarán sus necesidades o las de su familia. Pero si los anuncios y los programas comerciales son tan claros como un mandamiento judicial, la misma técnica publicitaria, metida de contrabando en el texto editorial de una revista, es a la vez menos risible y más insidiosa. Nunca subestime el poder de la mujer, dice otro anuncio. Pero ese poder era y es subestimado en los Estados Unidos. O mejor dicho, solo es estimado considerando la posibilidad de manipularlo y convertirlo en energía dedicada a la adquisición de productos. La inteligencia y la energía de la mujer no cuentan en realidad. Y sin embargo, existen, para ser utilizadas con una finalidad más elevada que el trabajo doméstico o el ir de compras. O para ser desperdiciadas. Tal vez solo el que no quiere enfrentarse con sus propios problemas y es incapaz de concebir metas y finalidades a la altura de la capacidad y el conocimiento de sus miembros, puede atreverse a ignorar la fuerza y la capacidad de las mujeres. Busco algo que me satisfaga. Creo que sería la cosa más maravillosa del mundo trabajar, ser útil. Estaba muy atareada amasando la harina de su famoso pan casero. Un vestido que estaba haciendo para una hija, se hallaba a medio terminar sobre la máquina de coser,
un telar de mano aparecía en un rincón. Estaban tan ocupadas yendo de compras, conduciendo el automóvil, utilizando sus lavaplatos, sus secadoras, sus Thermomix, trabajando en el jardín, encerando, pulimentando, ayudando a sus hijos en sus deberes escolares, haciendo colectas en favor de los deficientes mentales y haciendo cientos de pequeñas tareas. En el transcurso de mis entrevistas con estas mujeres comencé a percibir que había algo extraño con respecto al tiempo que el manejo de una casa exige en la actualidad. El tiempo requerido para realizar el trabajo doméstico por parte de una determinada mujer varía en sentido inverso al interés que siente por algún otro trabajo a que pueda dedicarse. Sin ningún interés exterior, una mujer se encuentra virtualmente forzada a consagrar todo su tiempo a las trivialidades de llevar la casa. Como dijo otro sociólogo norteamericano, el dilema del ama de casa es que no tiene la posibilidad de aislarse para ocuparse de lo que personalmente le interesa. Pero, incluso si tuviera más espacio y más tiempo para ella misma, no sabría qué hacer con ello. Registrando y analizando todos los movimientos realizados por un grupo de amas de casa, el estudio llegó a la conclusión de que la mayor parte de la energía consumida en los trabajos domésticos es superflua. Una serie de detalladas investigaciones patrocinadas por la Michigan Heart Association, dependiente de la Universidad de Wayne, descubrió que las mujeres trabajaban más del doble de lo que debían, malgastando energía por costumbre y tradición, haciendo movimientos inútiles y dando pasos innecesarios. Esto aparece con toda claridad si la paciente es una mujer que se lamenta con amargura de que no es, más que una ama de casa, de que está malgastando su talento y su educación en los aburridos trabajos caseros, perdiendo sus atractivos, su inteligencia e incluso su propia personalidad e individualidad. En la industria, los trabajos más fatigosos son aquellos que ocupan la atención del obrero solamente de una manera parcial, pero que al mismo tiempo le impiden pensar en cualquier otra cosa. Esto no es menos cierto en lo que respecta al trabajo del ama de casa norteamericana como en lo referente al trabajo del hombre norteamericano, tanto en el trabajo en cadena de las fábricas, como en el trabajo burocrático. El trabajo que no requiere por completo la capacidad de un hombre, deja en él el empleo de toda la capacidad de hombre, provoca en él una inempleada y vacía necesidad de evasión, televisión, tranquilizantes, alcohol, erotismo. Pero los maridos de las mujeres a quienes interrogué se encontraban frecuentemente ocupados en trabajos que exigían responsabilidad, capacidad e iniciativa. Es algo que casi causa indignación pensar que las mujeres norteamericanas educadas e inteligentes se vean forzadas a desembarazarse de su energía humana creadora ingiriendo unos polvos gredosos y luchando con unos aparatos gimnásticos. Pero nadie se asombra de comprobar que el eliminar la energía creadora de la mujer, en vez de utilizarla para más elevados fines sociales, constituye la verdadera esencia, la verdadera finalidad de ser ama de casa. Vivir de acuerdo con la mística de la feminidad, significa hacer que la historia haga marcha atrás, una devaluación del progreso humano. El que una mujer tenga una sensación de satisfacción y de creación total después de realizar las múltiples y monótonas tareas que son su diaria misión, sería tan absurdo como el que un obrero trabajando en cadena sintiera la alegría de haber creado un automóvil por el simple hecho de haber estado apretando tornillos. Ella no le amaba, pero creía que si se entregaba a él, completamente, tal vez podría experimentar esa sensación que ahora sabía que era la única cosa importante de la vida. ¿Qué haría de los niños? Vagamente, supuso que podría llevárselos. ¿Cuál era el sentimiento que esperaba? Lo había encontrado primeramente con su marido. Por lo menos, recordaba que cuando se casó tenía 18 años. Pero él no, se había entregado completamente a ella, se entregó demasiado a su trabajo. El sexo es la única frontera abierta a la mujer que siempre ha vivido dentro de los confines de la mística de la feminidad. En los 15 últimos años, la frontera de la sexualidad se ha visto obligada a extenderse quizá más allá de los límites posibles, para llenar el tiempo libre, para colmar el vacío creado por la negación de más elevados objetivos y metas. Las descripciones de los órganos sexuales son tan frecuentes en las novelas modernas, que uno se pregunta si se han convertido en un requisito para poder incluirlas en las listas de los libros más vendidos. Como quiera que las antiguas y discretas descripciones del coito parece que han perdido su capacidad de excitar al lector, e incluso las desviaciones sexuales se han convertido ahora en lugares comunes de la novela moderna, el actual y lógico paso parece consistir en las descripciones detalladas de los órganos sexuales.
Los exagerados extremos de las situaciones sexuales terminan finalmente en una despersonalización que crea un abotagado hastío en el protagonista, así como en el público. Como dice el autor de The Ex Urbanites, mientras su compañero puede estar, y probablemente está, comprometido en algo que le es completamente indiferente, aunque naturalmente, la engatuse con palabras cariñosas para convencerla justamente de lo contrario, ella a menudo se ve ingenuamente atrapada en lo que imagina ser el verdadero amor de su vida. Decepcionada por las deficiencias de su matrimonio, confundida y desgraciada, furiosa, y a menudo humillada por la conducta de su marido, es, psicológicamente, una presa fácil para el hombre que pretende cazarla utilizando con habilidad y tacto las armas corrientes de la seducción. ¿Sabe usted lo que es Norteamérica? Es un gran fregadero jabonoso lleno de hastío. Y ningún marido puede comprender este jabonoso fregadero. Y una mujer no puede explicárselo a otra, porque todas han metido sus manos en ese mismo hastío jabonoso. Por eso lo único que el hombre tiene que hacer es ser comprensivo. Aquel ambiente de irrealidad que se cernía sobre mis interrogatorios a las amas de casa hambrientas sexuales de las urbanizaciones residenciales, aquella irrealidad que invade las novelas, comedias y películas impregnadas de sexualidad, como invade las rituales charlas sobre el tema sexual en las fiestas de los barrios residenciales, me reveló de pronto su causa estando en una isla, muy lejos de las urbanizaciones residenciales, donde el hambre sexual es omnipresente, absorbe la imaginación. Durante la semana, esta isla es como una exageración de la urbanización, pues está completamente aislada de todo estímulo exterior, del mundo del trabajo y de la política. Los maridos ni siquiera vuelven a casa por la noche. El artículo continúa citando la opinión de un sociólogo. La insistencia de la moderna esposa en conseguir la satisfacción sexual para ella misma puede plantear un problema grande para su marido. A un marido se le puede gastar una broma, halagarlo y lisonjearlo sobre su actuación como un experto amante. Pero si su esposa se burla y lo desprecia como si se hubiera mostrado incapaz de subir un baúl hasta el ático, ella se lo ha buscado. Es alarmante observar que 5 años después del matrimonio, un gran número de maridos han cometido adulterio y una proporción aún mayor están seriamente tentados de hacerlo. A menudo la infidelidad es menos una búsqueda del placer que un medio de autoafirmación. Hace 4 años, entrevisté a cierto número de esposas que vivían en una calle que imitaba un sendero rústico en una elegante urbanización. Su amor hacia los hombres oculta su excesivo y prohibido amor hacia la madre, su odio y su repugnancia hacia todas las mujeres es una reacción contra la mujer que le impidió llegar a ser un hombre. Las causas de este excesivo amor filio, maternal son complejas. Freud escribió: en todos los casos examinados hemos comprobado que los invertidos tardíos atraviesan en su niñez por una fase de fijación muy intensa, pero de corta duración, sobre la mujer y después de superarla se identifican con la mujer y se toman a sí mismos como objeto sexual, es decir, procediendo según las bases narcisistas, buscan jóvenes que se les parezcan a fin de amarlos como sus madres les amaban a ellos. Como dice Clara Thompson al hablar de la homosexualidad, la homosexualidad declarada puede expresar temor hacia el sexo contrario, temor a la responsabilidad del adulto. Puede representar una huida de la realidad para entregarse a la excitación carnal muy similar a las actividades autoeróticas del esquizofrénico, o pueden ser un síntoma de deseo de destrucción de sí mismo o de los otros. Los individuos que tienen una propia estimación deficiente, tienen tendencia a obsesionarse por su propio sexo porque les asusta menos que el sexo opuesto. No obstante, las anteriores consideraciones no son necesariamente causa de la homosexualidad declarada, puesto que el temor a la reprobación de la sociedad y la necesidad de someterse a sus reglas conduce a menudo a estos individuos al matrimonio. Hay implicaciones espantosas para el futuro en este parasitario ablandamiento que está siendo transmitido a las nuevas generaciones como resultado de nuestra obstinada adhesión a la mística de la feminidad. La tragedia de los niños viviendo las fantasías sexuales de sus madres, amas de casa, es solamente una señal de la progresiva deshumanización que se está produciendo y en esta vivificación realizada por los niños, puede ser observada al fin en todo su enfermizo y peligroso anacronismo la mística de la feminidad. Capítulo 12. La deshumanización progresiva, los confortables campos de concentración. Las voces que ahora deploran que las mujeres norteamericanas se hayan recluido en el hogar nos tranquilizan indicándonos que el péndulo ha iniciado el movimiento contrario. Pero lo ha iniciado realmente.
Hay ya síntomas de que a las hijas de las capaces y enérgicas mujeres que se encerraron en sus hogares, para vivir según el ideal del ama de casa, les es más difícil que a sus madres avanzar por el mundo. En los últimos 15 años, un cambio sutil y devastador parece haberse producido en el carácter de los niños. Pruebas de algo similar al problema que no tiene nombre de las amas de casa, y en una forma más patológica, han sido observadas en sus hijos e hijas por muchos médicos, psicoanalistas y sociólogos. ¿Qué significa esta actual aparición en los muchachos y muchachas de una personalidad frenada en el nivel de la fantasía infantil y la pasividad? Los muchachos y muchachas en los que la advertí eran hijos de madres que vivían dentro de los límites de la mística de la feminidad. Otra mujer me explicó. Yo creía que debía estar en casa todas las tardes cuando ellos volvían de la escuela. Leía todos los libros que les daban en la escuela, a fin de poder ayudarles a hacer sus deberes. Hacía años que no me sentía tan feliz y nerviosa como las semanas en que ayudé a Mary a preparar sus ropas para ir al colegio. Pero me llevé un gran disgusto cuando vi que no quería estudiar arte, pues este había sido mi sueño, hasta que me casé, naturalmente. Claro que quizá es mejor que cada uno viva sus propios sueños. No creo que sea una mera coincidencia el que la pasividad progresiva, y la soñolienta irrealidad, de los niños de hoy se haya extendido tanto en los mismos años en que la mística indujo a la gran mayoría de las mujeres, incluyendo las más dotadas y un número creciente de las más educadas, a renunciar a sus propios sueños, e incluso a su propia educación, para vivir por y para sus hijos. La absorción de la personalidad del niño por las madres de clase media, que era evidente a los ojos de un penetrante sociólogo de los años 40, ha aumentado inevitablemente durante estos años. Otra mujer muy inteligente, que renuncia a la carrera que la apasionaba, de investigadora del cáncer para convertirse en ama de casa, sufrió una depresión poco antes de dar a luz a su primer hijo. Cuando se repuso, se sentía tan cercana del niño que tenía que permanecer con él todas las mañanas en la escuela de lactantes, durante 4 meses. De lo contrario, el niño cogía unas perras y unas rabietas terribles. Cuando empezó la escuela primaria, el niño vomitaba frecuentemente por la mañana cuando tenía que dejar a su madre. Los Gordon hicieron notar que sus investigaciones no indicaban que las jóvenes amas de casa estén forzosamente sujetas a una tensión más grande que la de sus esposos. Por alguna razón, las mujeres mostraban simplemente una tendencia cada vez mayor a sucumbir a la tensión. ¿Quería decir esto que el papel de amas de casa, madres, era excesivo para ellas, o que, por el contrario, no era suficiente? Estas mujeres no tenían todas los mismos antecedentes de neurosis infantil. Algunas, en efecto, no presentaban ninguno. Así puede coger rabietas que casi le ahoguen, se pone furioso contra ella, no quiere que ella le deje en la escuela de párvulos e incluso a los 9 años pretende que su madre le acompañe al retrete, o no se duerme si su madre no se acuesta con él. O bien se vuelve tan retraído que llega hasta la esquizofrenia. Y ella trata desesperadamente de atender a todas las necesidades y exigencias del hijo. Pero si ella fuese verdaderamente capaz de desarrollar totalmente su personalidad, podría estar allí con su hijo. Las eminencias médicas difieren en cuanto a las causas de esta extraña situación y si realmente está en aumento o solo lo parece, debido a que ahora se diagnostica con más frecuencia. Pero uno de los doctores me dijo con un poco de impaciencia, y refiriéndose al constante aumento de carencia de ego debilitado, de ego escasamente desarrollado que observaba. Es exactamente lo que siempre hemos diagnosticado. Si el padre o la madre tienen un ego frágil, el niño lo tendrá también. Y seguía. En otros casos que he conocido de mujeres que habían eludido su propio desarrollo viviendo sus propios deseos e instintos traspuestos en otra persona y que carecían de objetivos personales en su vida, ni siquiera el más cariñoso y apasionado esposo había conseguido detener la destrucción de sus vidas y la de las vidas de sus hijos. He visto lo que ocurre cuando las mujeres, inconscientemente, empujan a sus hijas a una sensualidad precoz, porque la aventura sexual era la única aventura real, o el único medio de conseguir la realización de su personalidad en sus propias vidas. Hoy día esas hijas que actualizaron los sueños o las ambiciones frustradas de sus madres de la manera femenina, normal, y unieron sus vidas a las de hombres emprendedores y ambiciosos, se sienten, en la mayoría de los casos, tan frustradas e insatisfechas como sus madres. No todas ellas corren descalzas a la comisaría de policía, asustadas de poder llegar a asesinar a sus esposos y a sus niños, que ellas creen que las tienen encerradas en casa.
Todos sus hijos no se convierten en un peligro para el vecindario ni para la escuela. Todas sus hijas no actualizan los caprichos sexuales de las madres y se quedan embarazadas a los 14 años. Tampoco todas estas amas de casa empiezan a beber a las 11 de la mañana para no oír el molesto zumbido de la máquina friegaplatos, de la lavadora, de la secadora, que son al fin y al cabo las únicas señales de vida en aquella casa vacía, cuando los niños, uno tras otro, se van a la escuela. Los animales han predominado siempre en la literatura infantil, ya que con la madurez las personas se interesan más por sus semejantes. Y de esta suerte, la deshumanización progresiva ha llevado a las mentes norteamericanas, en los últimos 15 años, de una adoración de la juventud a este enfermizo amor hacia nuestros propios hijos, de la preocupación por los detalles físicos del sexo, en sí, sin conexión con ningún individuo determinado, al amor del ser humano por el animal. ¿Dónde se terminará todo esto? Yo creo que no terminará mientras la mística de la feminidad siga disimulando la vaciedad del papel de ama de casa, animando a las muchachas a eludir su propio desarrollo para obligar a otros a vivir sus propios deseos reprimidos, para vivir una vida sin finalidad propia. Fue un proceso gradual, que fue desarrollándose en fases imperceptibles, pero al final, una vez anulado el autorrespeto, cuando el prisionero se encontró privado del marco de referencias de la conducta normal del adulto, el proceso de deshumanización se completó. Este fue el proceso que observó Bruno Bettelheim, psicoanalista y psicólogo, cuando estuvo prisionero en Dachau y Buchenwald en 1939. Cuando entraban en el campo de concentración, los prisioneros eran separados casi traumáticamente de las cosas que les interesaban como adultos. Se han vuelto pasivas, infantiles, dependiendo de los demás. Han renunciado a su estructura adulta, para vivir en el más bajo nivel, basado únicamente en cosas y alimentos. El trabajo que realizan no requiere facultades propias de un adulto, es interminable, monótono, y sin compensaciones. Las norteamericanas no están siendo preparadas, desde luego, para una exterminación en masa, pero están sufriendo una muerte lenta de la mente y del espíritu, como ocurría con los prisioneros en los campos de concentración. Transformada, aunque transitoriamente, reaccionaba con su antiguo ego, destruyendo al enemigo dedicado a su destrucción, aun cuando ella tuviera que morir al hacerlo. A pesar de los cientos de miles de muertos vivientes que avanzaban tranquilamente hacia sus tumbas, este ejemplo demuestra que en un instante puede recuperarse la antigua personalidad, su destrucción anulada, cuando decimos, en nuestro fuero interno, que deseamos dejar de ser números dentro de un sistema. Los adaptados o curados, que viven sin conflicto o ansiedad en el mundo limitado del hogar, han anulado su propio ser. Los otros, los desgraciados, los frustrados, aún tienen alguna esperanza. Porque el problema que no tiene nombre, a causa del cual sufren hoy día tantas mujeres en los Estados Unidos, está causado por la adaptación a un modelo que no les permite llegar a ser lo que realmente pueden ser. Es la creciente desesperación de las mujeres que han anulado su propia existencia, aun cuando al hacerlo tal vez hayan eludido también esa sensación de temor y soledad que siempre acompaña a la libertad. Pero sin este propósito que suscite todas sus capacidades, no pueden avanzar hacia su total realización. Sin este propósito, pierden la noción de quiénes son, pues el propósito es lo que da sentido humano a nuestro diario vivir. Las amas de casa norteamericanas no han sido heridas en sus cerebros, y tampoco son esquizofrénicas en el sentido clínico. La propia estimación, en la mujer como en el hombre, puede estar basada solo en la capacidad real, en la competencia y en la realización, en el respeto antes que en la adulación injustificada. Pese a la glorificación del lema, ocupación. Ama de casa, si esta ocupación no exige, o permite, la plena realización de todas las capacidades de la mujer, no puede proveer la adecuada propia estimación, y mucho menos cimentar el camino hacia un nivel más alto de autorrealización. Vivimos en una época en que una gran mayoría de las necesidades humanas superiores están reducidas, o son consideradas como unas derivaciones simbólicas de la necesidad sexual. Algunos pensadores avanzados ponen seriamente en duda estas explicaciones por reducción a un común denominador. Tales mujeres prefieren ser tratadas como una persona y no como una mujer. Prefieren ser independientes, vivir en la realidad y generalmente no quieren que se les hagan concesiones que suponen de una manera implícita que son inferiores, débiles o que precisan de una atención especial y no que pueden arreglárselas ellas mismas. Esto no significa que no puedan comportarse de un modo convencional.
Lo hacen cuando es necesario o conveniente por cualquier razón, pero no toman en serio los convencionalismos corrientes. Maslow observó, además, que incluso en sus sueños e imaginaciones las mujeres con un sentido de dominio superior al término medio gozaban de la sexualidad, en tanto que en las mujeres con un sentido de dominio debilitado, los sueños relacionados con la sexualidad son siempre del tipo romántico o bien angustiados, deformadores de la realidad, enigmáticos o crípticos. Frecuentemente es una experiencia profunda y casi mística, y las ausencias de sexualidad son más fácilmente toleradas. Amar a un nivel de necesidad superior hace que las necesidades inferiores y sus frustraciones y satisfacciones sean menos importantes, menos centrales, más fácilmente prescindibles. Pero también las hace más sinceramente alegres cuando son satisfechas. La comida se disfruta simultáneamente y aún se considera como poco importante en el esquema total de la vida de las personas autoactualizadas. Parece ser igualmente cierto para el sexo. Todas estas cosas fueron observadas en ambos sexos indiferentemente. Y así, mientras que desde el punto de vista convencional e incluso refinado, el amor masculino y el amor femenino activo y pasivo parecen ser polos opuestos, en los individuos autorrealizados se resuelven las dicotomías y el individuo se vuelve simultáneamente activo y pasivo, egoísta y generoso, masculino y femenino, vanidoso y modesto. El amor en los individuos autorrealizado difería todavía en algo más de la definición convencional del amor. No estaba motivado por ninguna necesidad, para disimular una deficiencia del yo, era más bien un amor, regalo, una especie de admiración espontánea. La mística promete a la mujer el pleno cumplimiento de su misión sexual por medio de la abdicación de su personalidad. Y las mujeres más emancipadas, las mujeres cuya educación rebasó la universidad y se prepararon para ejercer diferentes carreras, demostraban una capacidad mucho mayor para un completo goce sexual, para llegar hasta el orgasmo completo, que las otras mujeres. Contrariamente a la mística de la feminidad, las cifras de Kinsey mostraban que cuanto más educada es la mujer, más capaz es de disfrutar plenamente del orgasmo sexual y con mayor frecuencia y hay menos probabilidades de que sea frígida. La mayor intimidad del goce sexual en las mujeres que habían terminado sus estudios universitarios, comparada con aquellas que no habían pasado de la segunda enseñanza y el preuniversitario, y el goce aún mayor de aquellas mujeres que habían continuado sus estudios más allá de la universidad, dedicándose a estudios superiores y a carreras, se observaba desde el primer año de matrimonio y continuaba aumentando a los 5, 10 y 15 años de vida conyugal. ¿O acaso había ocurrido algo durante este tiempo en el que tanta importancia se había dado a la realización sexual, que impidiera que las mujeres experimentaran el orgasmo? No todos los especialistas estuvieron de acuerdo. Como dijo un psicoanalista, paradójicamente, una de las causas principales de que muchas mujeres no logren su pleno florecimiento sexual hoy día, es el hecho de que estén demasiado decididas a conseguirlo. Se avergüenzan tanto cuando no alcanzan la cumbre de la sexualidad exteriorizada, que, trágicamente, sabotean sus propios deseos. Es decir, en lugar de enfocar claramente el verdadero problema, estas mujeres enfocan un problema totalmente distinto, al preguntarse principalmente, ¿qué persona tan estúpida e incompetente soy, al no ser capaz de conseguir la satisfacción sexual sin dificultades? Las mujeres, hoy día, están a menudo obsesionadas por la noción de cómo deben hacerlo, en lugar de lo que están haciendo cuando realizan el acto conyugal. Esto es fatal. Si el mismo sexo, como sugirió otro psicoanalista, está empezando a tener una calidad depresiva en Norteamérica, es quizá porque demasiados norteamericanos, especialmente las hambrientas sexuales, esperan de la búsqueda sexual la satisfacción de todas sus necesidades frustradas de autorrealización. Las mujeres norteamericanas están sufriendo, simplemente, una especie de epidemia de sexualidad sin ego. Nadie les ha advertido que la sexualidad jamás puede ser un sucedáneo de la personalidad, que el sexo en sí mismo no puede proveer de personalidad a la mujer ni al hombre, que no puede haber realización sexual en absoluto para la mujer que busca su ego en la sexualidad. La cuestión de cómo una persona puede desarrollar más plenamente sus propias capacidades y alcanzar así su mismidad, se ha convertido en una importante preocupación de los filósofos, sociólogos y psicólogos de nuestro tiempo y ello por una buena razón. De las muchas mujeres con las que hablé, en los cascos urbanos como en sus zonas residenciales, algunas estaban comenzando a enfrentarse con el problema, otras estaban en camino de solucionarlo y para las demás, ya no existía ese problema.
He empleado todas mis energías en los niños, sacándolos de paseo, preocupándome por ellos, enseñándoles cosas. De pronto me encontraba con esa terrible sensación de vacío. Todo el trabajo voluntario que había hecho hasta entonces el Club de Exploradores, la Asociación de Padres y Profesores, la Liga Femenina me parecían de repente que no habían valido la pena. Cuando yo era niña había querido ser actriz. Pero ya era demasiado tarde para pensar en eso. Me quedaba en casa todo el día limpiando cosas que no había limpiado hacía años. Me pasaba mucho tiempo sin hacer más que llorar. Mi marido y yo nos decíamos que mi estado de ánimo era el problema de las mujeres norteamericanas, que renuncian a su carrera por los hijos y después llega el momento en que ya no se puede volver atrás. Envidiaba a las pocas mujeres que conocía que poseían una determinada habilidad y la practicaban. La esposa de un abogado de Nueva Inglaterra me dijo: yo creía que todo había terminado. Había llegado al término de la adolescencia, me había casado, había tenido un hijo y me sentía feliz en mi matrimonio. Pero, en cierto sentido, estaba desconsolada, porque suponía que esto era el final. Si llama usted a cualquiera de esas puertas, ¿cuántas mujeres encontraría haciendo uso de sus facultades? Con seguridad las hallaría bebiendo o sentadas conversando con otras mujeres y viendo cómo juegan los niños, porque no pueden soportar el estar solas, o viendo la televisión, o leyendo un libro. La sociedad aún no ha encontrado la forma de utilizar las facultades y energías de las mujeres fuera de la maternidad. Durante los últimos 15 años, creo que las mujeres han estado huyendo de sí mismas. La razón por la que las jóvenes se han tragado toda esa historia de la feminidad, es que creen que si vuelven al hogar y buscan en él su satisfacción, será mucho más fácil para ellas. Pero no es así. En algún momento de su vida, si la mujer quiere llegar a estar de acuerdo consigo misma, tendrá que encontrarse a sí misma como persona. La única manera para una mujer, como para un hombre, de encontrarse a sí mismos, de conocerse a sí mismos como individuos, es por medio de su propio trabajo creador. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Pero una colocación cualquiera no es la solución, en realidad puede formar parte también de la ratonera. Es muy difícil para una mujer como yo permanecer emancipada, me dijo. Me he retirado. Será mucho mejor para todos que yo me limite a ser ama de casa. En este momento sonó el teléfono y pude escuchar a través de la puerta y con gran interés una conversación sobre alta estrategia política que duró media hora. Evidentemente, la llamada no provenía de la Liga, sino del Partido Demócrata de la localidad. En contra de lo que la mística de feminidad predice para estos casos, su marido, al reaccionar, bien debido al ejemplo contagioso de la nueva dedicación de su mujer o al respiro que le proporcionó la terminación de la histérica preocupación de su esposa por él, o por razones suyas particulares independientes de todo esto, lo cierto es que se dedicó con el mismo empeño que ella a su novela, a su profesión. Todavía existían problemas, naturalmente, pero ya no eran los antiguos. Cuando los dos lograron salir de sus propias ratoneras, su mutuo afecto empezó otra vez a crecer. Esta clase de mujeres son las afortunadas. Algunas pueden haber sido impulsadas a alcanzar esa ambición bien por haberse sentido rechazadas en su infancia, por una adolescencia triste de patito feo, por un matrimonio desgraciado, por el divorcio o la viudedad. Compartían la vida con sus maridos, tan completamente como es posible hacerlo con otro ser humano, pero el 75% admitió francamente que no podían compartir la totalidad de su vida. La mayoría de ellas no podían decir con franqueza, al referirse a su papel principal como amas de casa, que llenase totalmente sus vidas. Solo dedicaban 4 horas diarias a sus quehaceres domésticos y no les gustaba. Las más amargadas eran las que decían: nunca he podido llegar a saber qué clase de persona soy. Desperdicié la universidad, intentando encontrar mi personalidad en la vida de sociedad. Lamento no haberme empleado en algo lo suficientemente a fondo como para tener ahora una vida creadora propia. Pero la mayoría se habían ya encontrado a sí mismas y sabían lo que deseaban hacer, y el 80% lamentaba no haberse propuesto seriamente utilizar su instrucción para dedicarse a alguna profesión. El estudio, el esfuerzo tenaz, incluso el seguir estudiando en casa, que suponen una dedicación vocacional a largo plazo, no son cosas que se esperan del ama de casa. Realmente, muchas de las mujeres que siguen estos cursillos ansiosamente, necesitan una instrucción seria,
pero si nunca han tenido afición a estudiar, no saben cómo ni dónde hallarla, ni comprenden tampoco que la mayor parte de los cursillos que les son ofrecidos son ineficaces debido simplemente al hecho de que no son serios. Incluso teniendo que luchar con tan enormes obstáculos, cada vez un mayor número de mujeres, casi sin ayuda virtual de la sociedad y con tardíos estímulos dados de mala gana por los propios profesores, vuelven a las escuelas con el fin de adquirir la instrucción que necesitan. Su determinación indica la gran desestimada tenacidad de las mujeres, así como su urgente necesidad de emplearla. Pero solamente las más fuertes, después de casi 20 años de mística de la feminidad, pueden progresar sin ayuda de nadie. Porque este no es únicamente el problema particular de cada mujer. No resulta tan fácil para una mujer que se ha definido plenamente durante 10, 15 o 20 años como ama de casa, encontrar una nueva personalidad a los 35, 40 o 50 años. Las que lo pueden conseguir son, digámoslo con franqueza, las que habían dedicado una seria atención a sus estudios, las que querían seguir una carrera e incluso la ejercieron algún tiempo, las que trajeron al matrimonio y a la maternidad un sentido de su propia personalidad y no aquellas que esperan poder adquirirlo más tarde. Puede muy bien ser que sean envidiadas y de hecho lo son muchas veces por las mujeres que viven de acuerdo con la magnífica idea de la conyugalidad, pero que se han anulado a sí mismas. Las mujeres, lo mismo que los hombres, que se hallan firmemente enraizadas en un trabajo humano, están también firmemente enraizadas en la vida. Cada mujer que se esfuerza en derribar las barreras que aún se oponen a la completa igualdad y que están confiadas por la mística de la feminidad, se lo hace más fácil a la siguiente. No se consideraban afortunadas por ser amas de casa, participaban en la competencia social. Sabían que el matrimonio y la maternidad son una parte esencial de la vida, pero no toda ella. A la luz de la larga batalla librada por las mujeres para conseguir su emancipación, la reciente contrarrevolución sexual en Norteamérica ha sido, tal vez, una crisis final, un extraño y sorprendente intervalo antes de que la larva rompa la crisálida y salga en plena madurez, una demora durante la cual millones de mujeres se metieron ellas mismas en hielo y paralizaron su evolución.